En Génesis capítulo 37, versículo 2. Versículo 2 y versículo 3. Luego vamos a ir al final de la historia hasta el versículo 31, pero leamos esto. Esta es la historia de la familia de Jacob. Entremos a su historia, ¿no? Porque Dios dijo a Jacob: siervo mío, te he escogido. Diga conmigo: te he escogido. Esta es la historia de la familia de Jacob. Siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque los había tenido en su vejez. Le hizo una túnica de diversos colores. Vinco al versículo 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y le trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Padre, dale esta palabra a tu corazón en esta hora y que sea útil para cada uno de los que te servimos aquí y te amamos, Señor, y hemos caminado creyendo que el destino de esta casa es grande. En el nombre de Jesús, amén y amén. Diga conmigo: un Dios eterno. Dígalo fuerte. La historia de la familia de Jacob comienza con un padre que elige a un hijo, y el hijo termina yendo en contra de un sistema que está construido en ese lugar y el que todos sus hermanos siguen. Entonces la Biblia dice básicamente que todos sus hermanos, ustedes recuerdan, dice, les informaba de la mala fama de ellos. Básicamente lo que sus hermanos hacían. Escuchen, los hijos de Jacob ya había ganado mala fama. Hermanos, en vez de ganar buena fama, había ganado ¿qué cosa? Mala fama. Este detalle es un asunto interesante. Es el pueblo escogido de Dios, pero tenían mala fama. Aleluya. ¿Conocen a alguien así? No lo señalen. Entonces José se levanta y sus hermanos no están de acuerdo con él y le toman tirria, porque siempre que Dios levanta una iglesia en un lugar, en una colonia, siempre que una persona se convierte, tú si eres de los primeros cristianos de tu familia, el sistema, diga conmigo el sistema en el que ha crecido tu familia y operado no va a ver bien, no va a ver con buenos ojos esos. ¿Cuántos aquí son de los primeros cristianos de su familia? Levante la mano, ¿ok? ¿Se dieron cuenta que no todo el mundo lo tomó a bien? ¿Verdad? Porque vas en contra de un ¿qué? Un sistema, diga conmigo un sistema. Un sistema religioso, un sistema de hacer las cosas. Yo recuerdo estar platicando con alguien que me decía: pastor, bueno, nos pasaba con mi esposa antes de conocer a Cristo. Yo le prediqué el evangelio a mi esposa. Después de un año nos hicimos novios. De una vez les aviso para que nadie ande haciendo las cosas al revés, ¿no? De que primero quieren hacer novios y luego quieren convertirlos. Dios que los perdone, ¿no? Entonces yo le prediqué el evangelio a mi esposa, llegó a Jesucristo. Por cierto, en un desayuno de Joe Rosas, este evangelista tan famoso, se convirtió al Señor Jesús. Al año nos hicimos novios, pero cuando yo la conocí fumaba como chacuaco, decimos en México. Todos los días se levantaba, lo primero que hacía era tomarse una taza de café negro y un cigarro. Era lo primero que hacía. Cuando llegaba a la iglesia los primeros domingos, a la mitad de la reunión se salía y se iba caminando alrededor de la cuadra con otra chica que se acababa de convertir también y que terminó casándose con mi hermano. Se iban a fumar su cigarrito y regresaban para la predicación. Esa era mi esposa. Por favor, no le vayan a decir nada cuando venga, si un día viene, si no me va a regañar por estarla balconeando. Pero pues ahorita no está. Entonces, ella se iba de baile con su hermana, se iba a bailar y nos contaba. Nos conocimos cuando teníamos 17 años. Y ella decía que se iba con su hermana a bailar, se iba los viernes, regresaba los sábados, se cambiaba, se volvía a ir, regresaba el domingo otra vez. Y sus papás no le decían nada. Pero cuando se convirtió a Cristo, sus papás ya no la dejaban llegar después de las 8 de la noche. Entonces no podía ir a la iglesia. Y le pusieron horarios porque ahora iba a una iglesia cristiana. ¿Les tocó vivir algo así? Como de repente sientes el impacto contrario porque ya vas en contra de la corriente. Eso es lo que le pasaba a José, ir en contra del sistema. Diga conmigo: en contra del sistema. Lo más fuerte que pueda.
Entonces, esta forma de ir en contra del sistema se convirtió en algo que fue difícil para él, porque toda su vida, escuchen, toda su vida, parece mentira, escogido por Dios, su padre le da una túnica que tiene un significado, pero Dios, al escoger a José, parece que toda su vida es contracorriente, toda su vida, hasta que llega a Faraón. Y ahí la historia comienza a tomar un giro, porque tiene que ver con su corazón. Vamos a verlo al final de esta historia. ¿Por qué es una historia tan bella? Por dos razones. Uno, tenemos que entender que la iglesia de Cristo siempre va a estar en contra de la corriente. Diga conmigo, en contra de la corriente. ¿Y eso cansa o no? Es cansado ir en contra de la corriente. Te paras aquí, quieres hacer las cosas de una manera, no, todo el mundo quiere que las hagas de otra manera. Y quieres hacer las cosas bien, todo el mundo quiere que las hagas mal. Y a veces hasta tu propia gente que te rodea te empuja para que hagas las cosas mal. Pero si queremos cambiar, si queremos ser el instrumento de Dios, vamos a tener que enfrentar este contracorriente toda nuestra vida. Ir en contra del sistema no es algo sencillo. Este mundo no es amable, este mundo es hostil. Y es más hostil cuando alguien se para contra el sistema. Ahora, este mundo tiene su forma de construir sus corrientes. Este mundo es feliz si abrazamos sus corrientes de pensamiento, de ideología. Él es feliz, pero si te le paras enfrente y le dices yo no creo en eso, enseguida se te van encima, ¿o no? Déjenme contarles una historia que le conté a los pastores hace unos tiempos, hace unas semanas. Bueno, no, antier que nos vimos. Estábamos en España, mi esposa y yo. La primera semana que estuvimos en España, porque no sé si sepan que acabamos de abrir Cornerstone Madrid en España. Ya hay una iglesia en Madrid, en el mero centro de Madrid. Si alguien se quiere ir de vacaciones a España, pues hágalo por su cuenta. Que Dios lo bendiga. No, pero si alguien un día quiere irse a España de mojado, pues allá hay iglesia. Aleluya. Bueno, en la primera semana que llegamos a España, justo para la inauguración, la apertura de la congregación, que está en el mero centro de Madrid, de Cornerstone Madrid ahora, es una iglesia muy linda, llena de puros chavos, como 100 chavos en una iglesia. Salió una noticia en la televisión, un hombre había abusado de una chica y sabiendo que lo iban a arrestar, se fue directo al juzgado, porque en España tú ya no tienes que pasar ningún tipo de proceso ni psicológico ni nada cuando una persona quiere cambiarse de género, aunque eso no exista como tal en lo literal, pero tú solo tienes que llegar a un juzgado, tienes que decir yo ya no soy hombre, soy mujer. En ese instante en el juzgado llenan un papel con tu nombre y entonces declaran legalmente que tú eres mujer. Así es ahora en España. Entonces el hombre que comete un delito contra una chica, antes de que lo arresten, sabiendo que lo va a arrestar, se va corriendo a un juzgado, hace este cambio, y cuando lo arrestan, cuando lo van a llevar a la cárcel de hombres, él dice no me puede llevar a la cárcel de hombres porque no soy hombre. Les enseña el papel y exige que lo lleven a la cárcel de mujeres. Imagine la escena, un lobo. Pero eso no es la historia. Como estuvimos todo el mes, para finales de mes, ya hay 10, no sé cuántos hay ahora y cómo esté la cosa, ya hay 10 hombres que de la cárcel de hombres, estando ya presos, han solicitado su cambio legal de género en papel y solicitar su cambio a la cárcel de mujeres. Como ya no van a salir, pues ahora pueden estar en la cárcel de mujeres y hacer lo que quieran. Y ahora los que estaban empujando con tanto énfasis y vehemencia y en contra de los que decían que eso no era lo correcto, de que una persona puede hacer ese tipo de cambios, ahora dicen, ¿y ahora cómo vamos a resolver este problema? Porque se imaginan ahora en qué problema tienen a las mujeres de la prisión. ¿Me entendieron? El hombre trata de construir sus propios caminos y es feliz cuando el mundo lo aplaude y cuando el mundo lo celebra, pero la Biblia dice que los caminos del hombre siempre conducen a la muerte y que la sabiduría del hombre termina siendo necedad, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora están pensando, de hecho hay 2 o 3 países que acaban de dar marcha atrás a todas estas leyes que aquí en México siguen empujando, aunque la gente está mirando lo que está pasando en las otras naciones, pero no se da cuenta, porque la gente quiere quedar bien y no quiere políticamente tener un problema con nadie. Pero ir en contra de un sistema no es algo sencillo. Diga conmigo, no es fácil. Otra vez, no es fácil. Así que José ha sido escogido
para ir en contra de un sistema toda su vida, como la iglesia de Cristo. Eso lo hace complicado. Es la más atacada, difamada. Todo lo que le pasó a José le ha pasado a la iglesia, si lo piensan. Todo lo que le pasó a José le ha pasado a la iglesia. A José, sus propios hermanos lo despreciaron. Y a la iglesia, aunque nos ven haciéndole bien, la misma gente desprecia muchas veces y menosprecia por más cosas buenas que haces por ellos. ¿O no? Sin embargo, ustedes, quiero que no olviden algo, ustedes han sido escogidos por Dios. Voy a decirlo de nuevo, han sido escogidos por Dios. Ahora, este tema de ser escogido por Dios es un asunto que es vital para poder entender, porque hay una gran diferencia, y permítame por favor tomar estos minutos para esclarecer este concepto de ser escogido. ¿De ser qué? Porque es muy diferente el concepto del cielo de cómo se escoge al concepto de la tierra de cómo se escoge. Es muy diferente. Entonces, para poder entender el concepto de ser escogido, tenemos que entender dos conceptos básicos. Así que hoy vamos a aprender tres conceptos. Número uno, que Dios es eterno. Dígalo. Dos, que fuimos escogidos en esa eternidad. Dígalo otra vez. Fuimos escogidos. Y tres, que no podemos conocer a Dios si Él no se manifiesta a nosotros. Así que empecemos por tomar 1, 2 y 3, y con estos tres vamos a cerrar una idea general que a mí en lo personal me ha bendecido tanto, me permite caminar en paz. No es un pretexto para pecar, es una palabra para caminar en contra de un sistema sabiendo que vamos a terminar teniendo la victoria en Cristo Jesús. Amén. Dios es eterno. Diga conmigo, Dios es eterno. ¿Alguien puede de ustedes imaginar lo que es eternidad? Es muy difícil, ¿o no? Es muy difícil imaginar eternidad. Pero es necesario entender el concepto de eternidad para poder entender lo que significa ser escogido. Si no, no lo vamos a poder entender. Dios es eterno y nosotros no podemos con nuestra mente intelectual dibujar qué es un Dios eterno. No lo podemos. Podemos entender cualquier otro tipo de Dios o de ídolo porque fueron creados en algún momento de la historia por alguien, pero no el del Dios creador, porque Él nos creó a nosotros. Entonces no podemos definirlo en nuestra mente. Es por eso que la Biblia dice que si Él no se da a conocer, tú y yo no lo hubiéramos podido conocer. O sea, la gente que conoce a Dios, Dios se ha revelado a su vida, se ha manifestado a su vida. Después puede rechazarlo o no, pero se ha manifestado. Demostrémoslo. Jesús camina por 30 años y dice la Biblia que nadie sabía quién era, porque aún no se había manifestado quién era. Satanás tampoco lo sabe, porque necesita hacerle las preguntas de Mateo 4. Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Si eres hijo de Dios, arrójate del pináculo del templo. Si eres hijo de Dios, póstrate y adora. Y básicamente lo que está queriendo decir Satanás es: necesito saber si eres o no eres, ¿qué cosa? El hijo de Dios. Significa que él no conoce su identidad, porque aunque Satanás conoce la Biblia, no tiene el Espíritu de Dios. Y si tú y yo tenemos el Espíritu de Dios, tenemos ventaja sobre Satanás por eso. Ahora, sus propios discípulos tampoco le reconocen. Cuando Él resucita y se aparece a ellos, la Biblia dice que ellos, ¿qué cosa? No lo reconocen. Por eso el libro de los Salmos dice: tengo que dar a conocer mi nombre a mis hermanos. Por eso la Biblia dice que cuando lo ven piensan que es un fantasma. No dicen es Jesús, piensan que es un fantasma. Por eso otros dos de los discípulos, mientras van caminando en aquel camino de Emaús, Él se les empareja, empieza a platicar con ellos. Lleva 3 años, y se echó 3 años caminando con ellos, pero ellos no lo reconocen, hasta que Él empieza a hablar. Luego llega otra vez en la que se le aparece de nuevo a los discípulos, y la Biblia dice que no lo reconocen hasta que parte el pan, y cuando parte el pan dice sus ojos son abiertos y reconocen a Jesucristo. Sí, Jesucristo no puede ser conocido, Dios no puede ser conocido si Él mismo no se manifiesta y se revela a sí mismo a los hombres. Esto es lo que está pasando en el mundo de los musulmanes, por ejemplo. Lo que se dice ahorita, la estadística que se dice es que de cada 7 de cada 10 musulmanes que no creen en Jesús
que solo creen que fue un profeta nada más, pero no creen en Jesús como el Salvador y el Creador del universo, 7 de cada 10 musulmanes que se están convirtiendo a Jesucristo en este momento en el planeta Tierra se han convertido según su propio testimonio porque Dios se les apareció en persona. Jesucristo se les manifestó y les dijo: yo soy Jesús, para que pudiéramos saber, que supiéramos que no hay barrera que pueda impedir que el evangelio termine llenando toda la tierra. Amén. Entonces, nadie puede conocer a Dios si Dios no se manifiesta a él. Habiendo dicho esto, es importante que entendamos entonces que nuestra capacidad cognitiva no nos puede dibujar claramente un Dios eterno. Nuestra inteligencia no lo permite. Y ahora probémoslo. Hay una historia que prueba este principio. Un muchacho en el vientre de su madre tiene un encuentro con Jesús, que también está en el vientre de su madre. ¿De quién estoy hablando? Juan el Bautista. Recuerdan que María llega con Jesús. ¿Qué edad tiene, para los que han leído la Biblia, pregunta de liderazgo, qué edad tiene Juan el Bautista? ¿Cuántos meses de embarazo tiene Elizabeth? Seis meses tiene de embarazo. Tiene 6 meses de embarazo. El ángel se lo dice a María: ve con ella, que ya lleva 6 meses de embarazo. Juan el Bautista tiene 6 meses. ¿De qué tamaño es un bebé a los 6 meses de embarazo? ¿De qué tamaño es? Enséñeme con sus manos, aproximadamente. Algo así, más o menos, ¿no? Las primeras 3 etapas de un embarazo es formación. Las segundas 3, desarrollo y madurez de los órganos vitales. Y los últimos 3 meses, pura panza. Eso ya es pura barriga a crecer. Entonces es más o menos de este tamaño Jesús. Perdón, Juan el Bautista. ¿Cuántos días tiene de haber concebido María por el Espíritu Santo a Jesucristo? Días. ¿De qué tamaño es un bebé de 3 o 4 días de concepción? ¿De qué tamaño es? No se alcanza a ver. ¿Ok? Así que María llega con Jesús, que es de ese tamaño. Y para los que todavía creen que se puede abortar, Juan el Bautista y Elizabeth, ¿recuerdan que el bebé salta? ¿Se acuerdan? El bebé salta y Elizabeth dice, por revelación, no por intelecto, por revelación del Espíritu, dice: mi hijo reconoció a su ¿qué? A su Señor. ¿Lo recuerdan? Lean la historia en la casa, es muy linda. Mi hijo reconoció a su Señor. ¿Cuántos días tiene Jesús en el vientre de María? Días, 2, 3 días, porque recibe la instrucción ¿se acuerdan? La instrucción del ángel: ve con María, ve con Elizabeth para que te ayude, ¿no? Entonces, este detalle es interesante. Porque la gente que dice que el aborto se puede dar, asumen que un bebé de esa edad no es. Pero ¿cómo reconoció entonces Juan el Bautista que era su Señor? ¿Me entendieron? Porque tiene espíritu. Si tú quitas la parte espiritual, por eso el mundo lo acepta como un elemento. Pero si ese bebé tiene espíritu, dice: mi hijo reconoció la presencia de su Señor. Es por eso que desde la concepción hay espíritu, y si hay espíritu hay vida, porque Génesis dice: sopló en ellos aliento de vida y fueron un espíritu vivificante. O sea, fueron una persona desde el momento que soplaron espíritu en alguien. Entonces, la razón por la que digo esto es porque la pregunta es: Juan el Bautista, a los 6 meses en el vientre de su madre, ¿cuánta inteligencia, conciencia tiene del mundo exterior? No tiene conciencia del mundo exterior. ¿Es obvio o no? De hecho, nuestro bebé nace y nos damos cuenta cómo empieza a crecer aceleradamente, empezar a tomar conciencia. Al principio ni siquiera está consciente de muchas cosas. Empieza a descubrir rápidamente quién es su mamá, quién es su papá. Empieza a descubrir algunas cosas. Los bebés, cuando la mamá estaba embarazada, reconocían los pasos de los papás cuando entraban, o la voz del papá, ¿no? Cuando les hablaba.
Empiezan a tener conciencia de algunas cosas. Pero ¿cómo va a tener conciencia Juan el Bautista de que en el vientre de otra mujer hay un ser de este tamaño y que es el creador del universo? Eso no pudo haber sido un resultado de la lógica, el análisis o la inteligencia de Juan. ¿Qué fue entonces? Una revelación de la presencia de Dios. Significa que Jesús quería que Juan lo reconociera y lo reconoció. Es una revelación, es una manifestación de Jesús a alguien. Amén. Significa que Juan, por inteligencia, conciencia, no habría podido llegar a esa conclusión. Fue Dios quien se lo reveló. También lo tenemos cuando Pedro, ahora no es un bebé, pero Pedro responde a la pregunta de ¿quién dicen los hombres que soy? Y entonces Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: esto que acabas de decir no es una conclusión mental de un análisis teológico. Esto no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre. Una de las cosas que los padres tenemos que orar, y una de las cosas que las esposas tenemos que orar por nuestros esposos y esposos por esposas, es: revélate a ellos. ¿Están aquí? Muchos padres queremos que nuestros hijos conozcan a Dios, y Dios quiere que nuestros hijos los conozcan. Y el día en el que Dios se revela a ellos, hermanos, su vida cambia por completo. Acabo de estar sentado a la mesa con un pastor de una iglesia muy grande en México, un pastorazo, un pastor muy lindo. Su hijo estuvo atrapado en las drogas desde los 13 años, 10 años atrapado en las drogas, completamente perdida la conciencia, un tema de ya un asunto mental de esquizofrenia. Prácticamente lo daban por perdido, una situación caótica en la familia. Hace 2 meses Dios se reveló a su vida. Y el cambio y el giro, ahora ves al niño, ahora es un joven ya, adorando de rodillas, orando en las madrugadas, se duerme oyendo la Biblia y todo el tiempo está escuchando alabanzas. Dices: wow, ese es el hijo que siempre quise haber tenido. Nuestra oración debe de ser: Dios, revélate a mis hijos. Amén. Muy bien, ahora entonces continúo. ¿Me regalan 10 minutos más? Ya se nos fue el tiempo aquí. Entonces, el tema es que Juan el Bautista recibe una revelación por el Espíritu de que Cristo es el Señor. Pero cuando Juan el Bautista está en la cárcel, ¿lo recuerdan? Porque va en contra de ¿qué? El sistema romano, y le está diciendo al hombre que tener esa mujer no es lo correcto, y el hombre se enoja porque va en contra del sistema, lo meten a la cárcel, y entonces Juan el Bautista manda hacerle una pregunta a Jesucristo. Manda a uno de sus siervos que llega a visitarlo y le dice: ve con Jesús y pregúntale algo. ¿Qué le mandó a preguntar? ¿Eres tú? A ver, ¿por qué se lo está preguntando? ¿No 30 años atrás Jesús mismo se lo había revelado? ¿Por qué se lo pregunta? Nunca permitan, hermanos amados, nunca permitan que en los tiempos de aflicción, su mente les robe lo que Dios les reveló que ustedes son a los ojos de Dios. Voy de nuevo. Nunca permitan que porque algo está complicado, como Juan el Bautista en una prisión, o sea, porque la cosa se pone difícil, nunca permitas que lo que Cristo te reveló que tú eres para Él, nunca permitas que tu mente te lo robe. Aleluya. Póngase de pie, rápido. Busque una persona, una sola, y dígale: no permitas que tu mente te robe lo que Cristo reveló que tú eras para Él. Rápido, 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 rápido. Tomen su lugar. Tomen su lugar porque ya los demás ya se lo agarraron de pachanga. Pero les voy a explicar lo que pasa. Nos pasa como pastores.
nos pasa a los que hemos servido a Dios por muchos años. De repente la cosa se pone muy complicada. ¿Y saben cuál es el primer pensamiento? A lo mejor yo no nací para ser pastor. A lo mejor yo no nací para eso. A lo mejor yo no soy la persona. ¿Se imaginan cuántos años se tardó José pensando si soy el consentido, si me dieron una túnica? Porque me fue como en feria toda mi vida. 9 años de su vida las cosas salieron mal. 9 años de injusticias, traiciones, difamaciones, cárceles. 9 años. ¿Alguien quiere la vida de José? Porque si quieres estar donde José estuvo, también tienes que pasar por donde José. Esta es la historia de la familia. Esta es la historia de la familia de Red de Vida, que Dios los escogió un día, pero hay tiempos a veces adversos en los que uno dice: ¿será que Dios de verdad quería? ¿Será que de verdad Dios nos llamó? ¿Será que Dios nos escogió? ¿Será? Porque las circunstancias tratan de hacer de que nuestra mente se convierta en el ladrón de lo que nos fue revelado por Dios un día. A veces se nos olvida que fuiste escogido por Dios. Rápido, diga: fui escogido por Dios. Lo más fuerte que pueda, dígalo: fui escogido. Otra vez. Fui escogido por Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Muy bien. La segunda cosa es que Dios es eterno. Diga conmigo: Dios es eterno. Para que algo sea eterno, tiene que poder lidiar sin jamás ser derrotado con respecto a 3 cosas. 1, tiene que poder lidiar contra la maldad, tiene que poder lidiar contra sus enemigos, tiene que poder lidiar contra todo lo negativo. La eternidad no sería eternidad, es eternidad porque sabe qué hacer con la oscuridad, sabe qué hacer con la maldad y sabe qué hacer con los enemigos. La eternidad sabe, por eso nada la puede detener. Dios es, dígalo otra vez. Así que Él sabe qué hacer. La cruz es un ejemplo de eso, que Dios sabe cómo manejar al diablo mismo. Supo qué hacer con él. Y si sabe qué hacer con el diablo, sabe qué hacer con tu problema, sabe qué hacer con mi situación. Él sabe qué hacerlo. Por eso la Biblia dice: uno de los regalos que te di es vida eterna. No, vida eterna no es largura de vida, es la habilidad de lidiar con lo que destruye a los demás, pero a ti no te va a destruir eso. Entonces, habiendo entendido que la eternidad es algo que Dios creó, la Biblia dice que fuimos escogidos. Ahora sí entremos al concepto de escogidos para terminar y cerrar. Fuimos escogidos, alguien diga escogidos. ¿Desde antes de qué? De la fundación del mundo. Ahora es un detalle interesante. La eternidad sabe qué hacer con lo malo, con los malos y con los enemigos. Sabe qué hacer. Él se encarga. ¿Por qué nos escogió antes de la fundación del mundo y no después de crearnos? Esta es la razón del pasaje de Isaías. Te escogí a ti, Jacob, y a ti, Israel. Son la misma persona en 2 momentos de la historia. ¿Ok? Jacob es el momento vergonzoso de la historia de ese hombre. Israel es el momento de gloria de la historia de ese hombre. ¿Me están entendiendo? Voy a explicar por qué. Y esto me bendijo tanto, porque me hace pensar que Dios contempló cuando te escogió que no ibas a ser perfecto, pero Él sí. Y Dios puede hacer planes perfectos con gente imperfecta. ¿Cómo lo logra? Escogiéndonos. Mírenme, mírenme. ¿Regalan 5 minutos más? Muy bien. Todos los que hemos sido escogidos por alguna causa, de alguna forma, para algo en la vida, nuestro caminar en esta tierra, sabemos que ese haber sido elegidos es un asunto que puede cambiar de un día para otro. Por ejemplo, si te contratan hoy en una empresa, al siguiente día tú ya estás cuidando no perder tu empleo, porque sabes que en cualquier momento, ¿qué?
te pueden despedir, ¿o no? Entonces, el problema de ser escogido después de ser creado es que cuando te escogen a ti en la vida para algo, nos la pasamos creyendo que estamos a prueba todo el tiempo, bajo una observación, una supervisión, bajo una evaluación continua, para que no nos despidan de la chamba, que nos están vigilando, que están cuidando todo lo que hacemos, y cuidamos nuestro trabajo porque sabemos que nos están viendo. ¿Me entendieron? Y si la regamos, pues decimos, como aquel hombre que hace ya muchos años cometió un error en esta empresa IBM. ¿Quién recuerda la empresa IBM? Levante las manos. La empresa IBM, ¿quién se acuerda? Levante mano. Ahí están los viejos de la iglesia. Y esta empresa de tecnología en su momento, que quedó rebasada. Pero un trabajador de IBM cometió un error en la empresa que le costó millones de dólares a la empresa. El dueño lo mandó llamar. Su mente fue, cuando iba rumbo a la oficina, ¿qué cosa? Me van a despedir. Pero el dueño de IBM ilustra este principio. Llegó él y le dijo, pues me equivoqué, la verdad es que me equivoqué, y si quiere pues despídame. Y el de IBM le dijo, y perderte como trabajador cuando acabas de tener una lección que te costó millones de dólares, o sea, aprender la lección de lo que hiciste mal costó millones de dólares, y ahora le voy a regalar tu experiencia a otra empresa. No, ahora más que nunca te voy a dejar en la empresa. ¿Creen que el hombre se volvió a equivocar? Ese es el corazón de Dios. Te escogí, Jacob. ¿Quién es Jacob? El tranza, ¿o no? El que se llevó al baile a la mamá, al papá, al hermano y a todo lo que se le cruzaba enfrente. De la naturaleza y la historia vergonzosa. Voy a decirles algo. Cuando Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad, porque la eternidad sabe qué hacer con lo malo. ¿No me entendieron? No te escogió después para que no creas que cuando Dios te escoge y te rescata y te salva y te hace su hijo, ahora estás en una permanente evaluación para saber qué día pecas, para saber qué día te corre y qué día ya no sirves y te desecha. Él no hace eso, dice, te escogí desde antes, desde cuando eras Jacob, yo ya te había puesto mis ojos encima. Cuando estabas haciendo esas tranzas y llevándote al baile a tu mamá, yo ya te había escogido, Jacob, y te escogí a ti también, Israel. Significa, escogí tu lado bueno, pero también te escogí con todo y tu lado malo. Escogí tus días de victoria, pero también escogí tus días de errores y de maldad. Te escogí con ese pasado enterito. Por eso te escogí desde antes, porque yo ya había calculado que aún con todos tus defectos te puedo usar para convertir de ti un hombre tranza en toda una nación que se convierta en el pueblo de Dios en la tierra. Así que, oye, Jacob, y tú, Israel, a quien yo y amé tanto conocer un Dios que no me escogió porque terminé un instituto bíblico, no me escogió por tener 20 años en una iglesia cristiana, no me escogió. Amé un Dios que me escogió, escuchen, no te escogió hasta que llegaste a la iglesia, te escogió cuando estabas metido en todos tus relajos y tus rollos, en toda la mugre en la que estabas metido, ahí te escogió. Desde antes de que te cambiaras el nombre, desde antes de que caminaras derecho, desde antes de que caminaras con Él, Él ya te había escogido a ti. Por eso la Biblia dice, nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Pero la razón por la cual también la Escritura dice que yo te escogí a ti desde antes de la fundación del mundo, es porque estoy contemplando que sé que te vas a equivocar algunas veces en tu vida. Quiero que tengas la seguridad de que cuando te equivoques, no de que sea un permiso para pecar, como dije, pero cuando te equivoques, no quiero que pienses, ya no sirvo, ya Dios me va a desechar, ya no voy a servir
servir para nada, a lo mejor yo no soy la persona. Quiero que jamás pienses eso. Es por esa razón que te escogí cuando eras Jacob, porque si te amé cuando eras un desastre, ¿cuánto más te voy a amar cuando ahora eres mi hijo y caminas conmigo? Es por eso que le dice después: te amé a ti, Jacob, pero te amé a ti, Jesurún, a ti, mi chiquito, mi pequeño, cuando ya caminaste. ¿Cómo no voy a amarte más si ya te amaba profundamente cuando tu vida era un caos? Ahora que tu vida está en paz con Dios, ahora te amo todavía más. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Así que si Dios escogió esta iglesia, puede que esta iglesia enfrente un sistema contrario. Puede que esta iglesia enfrente enemistad y enemigos. Puede que esta iglesia enfrente maldad. Puede que esta iglesia enfrente brujería y ocultismo para destruirla. Pero ustedes fueron escogidos desde antes. Dígalo fuerte. Que salga de su boca, declárelo. Eso significa que la eternidad de Dios sabe qué hacer con esos problemas y más para resolverlos. Hace unos días estaba una mujer, una pastora de una iglesia en Puebla, estaba con nosotros y llegó y empezó a contarnos cómo se levantó una mujer que había sido líder en su iglesia para hablar de ella y difamarla y hablar mentiras a familias de la iglesia. Y ella estaba perturbada, ella no tiene marido, y entonces dijo: pastor, y entonces llegaron a mi oficina, llegó a mi oficina y venían otras dos pastoras en casa de mi madre. Y le dije a una de las pastoras, a Mari Monarca de Puebla, le dije: ven, vamos a orar. Y empezamos a orar. Y cuando empezamos a orar, el Espíritu Santo nos dijo: aquí hay un tema de brujería y hechicería sobre la iglesia. Y empezamos a reprender el espíritu de brujería y hechicería que a veces se levanta sobre una familia, a veces sobre una casa. Y cuando te das cuenta, cuando hay mucha murmuración contra alguien o algo en la iglesia, casi siempre todo empezó con alguien que maldijo. Esta es la razón por la cual la esposa de Job le dice a Job: maldice a Dios y muérete. Es la razón por la cual recuerden ustedes que Satanás le dice a Dios con respecto a Job: si afecta su vida te va a maldecir. La maldición siempre está ligada a la brujería en la escritura. Cuando se levanta maldición contra la iglesia es brujería. Entonces esta mujer estaba maldiciendo a la pastora y maldiciéndola. Era líder. Aleluya. Empezamos a atar. Recuerdo que estábamos ahí, estaba de rodillas y estábamos clamando hace 4 días. El día, el martes, este martes, estábamos en mi oficina reprendiendo, enmudeciendo, atando la boca, las manos, los pies de todo espíritu de brujería, hechicería y maledicencia sobre la iglesia. La mujer salió de la oficina. Llegando a Puebla, entró un mensaje en el teléfono. Entrando a Puebla, entró un mensaje. El mensaje era de la mujer que estaba maldiciendo y levantando chismes en la iglesia, diciéndole: me voy de la iglesia, ya no voy a volver nunca. Díganme si eso fue una coincidencia. Era un espíritu de brujería que se ve levantado contra la iglesia para destruirla. Pero es un Dios eterno, el Dios que nos ha escogido. Dije: es un Dios eterno el que nos ha escogido. Así que eso me dio paz, saber que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Termino con esto. Jacob, que es una figura de Jesucristo, porque tiene 12 hijos, igual que Jesús va a tener 12 discípulos. Jacob le da una túnica. Diga conmigo: una túnica. Esta túnica está a la medida de José. Y esa túnica, a esa medida, nos da un mensaje. Anoten esto, porque es un mensaje para tu vida y para mi vida. Jamás lo olvides. Número 1, esa túnica era un mensaje. Era una manera de decirle a su hijo: eres valioso para mí. Eres valioso. Diga conmigo: valioso. Otra vez. Número 2, esa túnica era una manera de decirle: eres único. Y número 3, esa túnica
fue una manera de decirle a su hijo: eres especial. ¿Están aquí? Esa túnica, escuchen, Dios se la dio, Jacob se la dio a José antes de que empezara toda su vida de adversidad. Quería que recordara 3 cosas: eres valioso, eres único y eres especial para mí. Luego empezó su tragedia, su vida trágica. Pero Jacob ya tenía un mensaje en su corazón. ¿Me están oyendo? Papás, si quieres que tus hijos sobrevivan un sistema, tienes que hacerles saber 3 cosas. ¿Cuáles son? Eres valioso, eres único y eres. Si tú haces que tus hijos lo sepan de ti de la manera que quieras hacerlo, entonces tus hijos van a sobrevivir a los tiempos de adversidad. Amén. Es valiosísimo. Esposas, si quieren que sus esposos salgan triunfantes de tiempos de adversidad, tienes que hacerle saber a tu marido 3 cosas. ¿Cuáles son? Amén. Esposos, si quieres que tu esposa salga triunfante de los embates que va a vivir en este mundo, tienes que hacerle saber 3 cosas. ¿Cuáles son? Esto fue lo que Jacob hizo con una túnica. Ahora, sus hermanos cometieron el peor error del planeta Tierra, que tomaron la túnica, la mancharon de sangre, ¿recuerdan? Mataron un cabrito, derramaron la sangre sobre la túnica y ¿qué hicieron? Se la devolvieron al padre. Y le dijeron al padre: ¿reconoces esta túnica? ¿Es la de tu hijo, sí o no? Ese es el peor error que pudieron haber cometido. Porque un día el manto de Jesús fue manchado con sangre. Para que recuerdes siempre que si la túnica está en las manos del Padre, tu destino está seguro en las manos de Dios. Así que esta iglesia es única. Diga conmigo, es única. Pues jamás se comparen con otra iglesia. ¿Es un error? ¿O no? Nunca se comparen con otra iglesia y nunca digan: es que en la otra iglesia. No hagan eso. Son únicos. Tienen una cualidad y una característica que los hace únicos. ¿Son valiosos? Son valiosos. ¿Son especiales? Son especiales. Así que Dios los escogió. Y dice la Biblia: te escogí, así que no temas, porque te escogí. Yo te formé y yo te ayudaré. Dios los está formando, Dios los escogió, Dios los va a ayudar. Póngase de pie, vamos a terminar esta noche.